empecé el podcast Lucky to Be Here, en donde la idea es básicamente poder explorar qué significa armar una vida y una carrera en otros países, cualquiera sea, distintos de donde nacimos, y la experiencia que va más allá de la burocracia, ¿verdad? Tenemos cierta idea o estereotipo de migración de distintos tipos también, pero no necesariamente sabemos o conocemos o entendemos lo que hay detrás, las historias y las personas que lo viven en carne propia como nosotras lo hacemos. Y en eso la conexión directa entre mi perspectiva y mi podcast y el tuyo. Sí, totalmente. Creo que Arrivals es, va con la misma intención y yo lo quise enfocar mucho en mujeres. Creo que porque cuando llegué a Estados Unidos a vivir por primera vez, efectivamente conectaba con mujeres inmigrantes Ujú, y empezar el podcast me dio como otra excusa para hacer más conexiones con otras mujeres que hayan pasado por algo así. Em, y me daba mucha curiosidad adentrar más en por qué lo hicieron, en cómo ujú, les fue, en dónde están ahorita, de a dónde van después. Y preguntas creo que también que son poco comunes. Y bueno, nosotros vivimos en Estados Unidos y aquí no ujú, se pregunta tanto a fondo de por qué estás aquí, ¿no? Es tan ujú. común el migrante en Estados Unidos que generalmente la conversación es muy por encimita. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Arrivals. Este es nuestro segundo episodio en español y me emociona hacer este podcast más bilingüe y compartir historias de mujeres inmigrantes desde otra perspectiva. Continuaremos con nuestros episodios en inglés, pero estas conversaciones para mí también son inmensamente valiosas. Este episodio también es un poco diferente porque en lugar de solo entrevistar a mi invitada, comparto un poco más de mi historia también. Tuve una conversación con alguien que de muchas formas está realizando un trabajo similar al mío. Ella es Analia Gómez Vidal, es creadora del podcast Lucky to Be Here y en él explora cómo es construir una vida y una carrera lejos del país donde nacimos y desde distintas perspectivas hablamos lo que significó migrar para cada una de nosotras, cómo ha sido hasta ahora, cómo ha sido nuestro duelo de estar lejos de casa, de familia, el hecho de construir una comunidad desde cero y cómo ha cambiado nuestra identidad. También reflexionamos sobre nuestras carreras, nuestras decisiones, nuestra cultura que seguimos abrazando en muchos sentidos y que seguimos transformando con el tiempo. Y sobre todo hablamos de por qué empezamos este trabajo de no solo descubrir historias de inmigrantes, pero conectar con ellos más, crear puentes para que otras personas se sientan menos solas en este camino. Y espero que sin importar de dónde seas, de dónde vivas hoy, encuentres algo valioso de esta conversación. Gracias por estar aquí. Empezamos. Hola, Nalia. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, se siente un poco extraño hablar en español delante del micrófono. Se siente extraño, sí, estoy de acuerdo, pero me gusta. Creo Ujú. que así vamos a fluir muy mejor. Sí, y además para quienes escuchan también, justamente tenía una conversación esta mañana sobre los distintos acentos en Mm, español. ujú. Entonces me gusta la idea de que también podamos hablar el mismo idioma de distintas formas, para quienes no necesariamente están acostumbrados a escuchar en el feed de sus podcasts. Exacto, los diferentes acentos, solo para contexto, yo soy de la Ciudad de México y Ujú. Analia de Argentina. ¿De qué parte de Argentina? De Buenos Aires, De pero Buenos no Aires. porteña. ¿Por qué lo dices? Explica eso un poco para quienes no. Porque tenemos un poco de mala fama, Mm, que tengo mis propias opiniones al respecto, pero bueno, también toda la vida crecí fuera de la ciudad de Buenos Aires y eso marcó mucho mi vida y mi día a día.
Entonces, siempre menciono que sí, soy de Buenos Aires, pero en realidad soy de Morón, de la ciudad de Morón. Ok. ¿Cuál por curiosidad, cuál es la mala Ujú. fama de los porteños? Mm. Probablemente te hayas cruzado con estos estereotipos respecto a los porteños en particular, ser bastante em, centrados en sí mismos, eh, y esta idea, bueno, de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires como una mini París, que también se traduce de alguna manera en el trato a veces de dentro y fuera de Buenos Aires y en otros países. Entonces, en general, cuando alguien piensa en general, las veces que yo me he encontrado con otras personas que conocen Argentina, la mayoría hace referencia a la ciudad de Buenos Aires y a los porteños, y la mayoría también no tiene muchos filtros en contarme sus experiencias con otros argentinos. No, no sabía. De los argentinos que he conocido, no, creo que es la primera vez que lo escucho más Ujú. claramente, para serte Sí, honesta. Mm. sí. Y por otro lado está la cuestión de el acento. El Ujú. acento, sobre todo, que en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires es mucho más marcado. Mucho del yoísmo y demás, que siempre le menciono a cualquier persona que está aprendiendo español y que practica conmigo que mi acento no es necesariamente el acento que quieren aprender, dependiendo del caso, pero aún si lo aprenden, que sepan que no es el único ni el hegemónico cuando se trata de nuestra región. Y creo que yo no sabría diferenciar entre si escucho a un porteño y te escucho a ti, tal vez no Ujú. pueda hacer la diferencia con ese acento. No hay Am, tanta en nuestra región, Ujú. pero sí con otras regiones en Argentina. Ya. Ujú, Y creo que en la Ciudad de México, sí, también hay esa fama del chilango, que sería como ujú, yo creo que lo que estás diciendo del porteño, que ujú. los chilangos tenemos más la fama de, en español sería, o no sé si esta palabra en Argentina se usa, pero más Ajá. mamones, que es una ciudad tan grande que estamos bajo presión todo el día, go, go, Ujú, go. em, y no le he preguntado tanto a la gente de provincia en México que cómo ujú. ven a los chilangos, porque estuve ahí prácticamente toda mi vida. Sí. Pero sí, y el acento chilango también es muy diferente Ujú. a otras partes de México. Interesante, sí. Ujú. No conocía eso. Lo que sí conocía era la expresión fresa, Sí. sí, que en Argentina se puede traducir como cheto en su Mm. momento. Creo que han habido otras variaciones de ello desde que me he mudado, Ujú. pero esa es la palabra que siempre he asociado entre una expresión y la otra. Ya. Ujú. Y chetos son unas papas en México, son como Bueno, empezamos en un poco este experimento y Sí, empezamos por estos detalles, pero me parecía justo una coincidencia divertida. sí. eh, Aunque bueno, podríamos pasar horas enteras hablando como de, digamos, los pequeños detalles y las cosas que, digamos, cuando uno empieza a contar un poco más sobre su cultura y a nivel muy local, Ujú. hay un montón de variaciones y hay cosas que quizás resuenan y no resuenan con otros que están escuchando también, pero que bueno, que al final del día son nuestras propias experiencias. Totalmente. Y, y creo que dentro de Latinoamérica hablamos el mismo idioma, pero hay tantas culturas en medio que Ujú, es como, sí, se hace interesante que seamos muy parecidos, pero muy diferentes ujú, en otros sentidos. Quiero hablar un poco también del tema de cómo migramos y bueno, cómo tú y yo nos conocimos ujú, también, que es por nuestros podcasts, ujú, hablar de por qué.
por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí, que de hecho me parece que va muy en línea con lo que estabas diciendo, ¿no? Así como nosotros tenemos muchas diferencias que son similares y distintas respecto a nuestro idioma, los modismos, donde hemos crecido, también uno puede decir que hay muchísima variación y riqueza en las experiencias de migración que hemos tenido. Y en ese caso, en mi caso empecé el podcast Lucky to Be Here, que es donde muchos pueden llegar a estar escuchando este episodio, en donde la idea es básicamente poder explorar qué significa armar una vida y una carrera en otros países, cualquiera sea, distintos de donde nacimos, y la experiencia que va más allá de la burocracia, ¿verdad? Tenemos cierta idea o estereotipo de migración de distintos tipos también, pero no necesariamente sabemos o conocemos o entendemos lo que hay detrás, las historias y las personas que lo viven en carne propia como nosotras lo hacemos. Y en eso la conexión directa entre mi perspectiva y mi podcast y el tuyo. Sí, totalmente. Creo que Arrivals va con la misma intención Sí. y yo lo quise enfocar mucho en mujeres. Creo que porque cuando llegué a Estados Unidos a vivir por primera vez, em, intuitivamente conectaba con mujeres inmigrantes Ujú, y empezar el podcast me dio como otra excusa para hacer más amigas en ese ujú, sentido y hacer más conexiones con otras mujeres que hayan pasado por algo así. Em, y me daba mucha curiosidad adentrar más en por qué lo hicieron, en cómo ujú, les fue, en dónde están ahorita, de a dónde van después. Y preguntas creo que también que son poco comunes. Y bueno, nosotros vivimos en Estados Unidos y aquí no ujú, se pregunta tanto a fondo de por qué estás aquí, ¿no? Es tan ujú, común el migrante en Estados Unidos que alguien te dice, soy de África, soy de la Patagonia, no sé, ujú, y la gente es así como, ah, qué interesante, pero generalmente la conversación es muy por encimita. A mí me ha sí, tocado, por lo menos. Hay tanta curiosidad. ujú, ¿Por qué estás aquí en este país? ¿Qué te trajo? ¿Cómo es tu cultura? ¿De dónde naciste? Em, y con todo eso he descubierto en mí misma más preguntas que hacer y más cómo adentramos más en estas historias, siendo que también todos somos diferentes y no es algo que se pueda generalizar tanto. sí. Y y que además, mm, lo que me ha pasado a mí en el tiempo es, siempre he tenido como cierta curiosidad por, digamos, por viajar, por, otras culturas, otros países y demás. Y además he sido criada, digamos, he sido criada en una comunidad tremendamente multicultural a través de, digamos, mis abuelos, mis vecinos siendo de distintas partes del mundo, hablando español, digamos, mezclado con sus propios idiomas y dialectos. Entonces, eh, de hecho, me tomó muchísimos años reconocer la profundidad de la profundidad con la que la idea de migración y las historias inmigrantes han marcado y, digamos, dado forma a mi vida. Em, pero pero también surge como esta idea un poco de, digamos, hay distintas historias, distintos motivos por los cuales migrar. No todas las migraciones son historias voluntarias, y las circunstancias pueden ser tremendamente emocionales, para bien y para mal, ¿verdad? Entonces, también me parece que a veces cuando hablamos, sobre todo cuando se habla de migración en el abstracto, se pierde la riqueza de la humanidad que centra a estas historias. Y ahí concuerdo con vos que iniciativas como las que empezamos son formas de
traer más luz a esa conversación, a poder compartir con otros que no necesariamente lo viven en carne propia, pero que quizás conocen a alguien con quien no han tenido todavía una conversación de este estilo, pero que quizás es un buen disparador para que sí la tengan. Y en ese Sí. sentido, me parece que ese es una buena forma de conectar con nuestras propias historias. Y bueno, aprovecho para preguntarte entonces, en tu caso, ¿qué te motivó a migrar en primer lugar? Sí, yo he migrado varias veces en mi vida antes de venir Ujú, aquí donde estoy hoy. La primera vez que migré fue a España por casi un año, em, y después a Estados Unidos, a donde vivo hoy, que es Boston, por una maestría. ujú, Em, Regresé a México y después volví a migrar 2 años después por un trabajo. Esas fueron como las razones en general, pero creo que he vuelto a migrar siempre por por una curiosidad inmensa de, no solo de vivir en otra cultura, sino de crecer profesionalmente, crecer personalmente y de aventarme a hacer algo que me permita abrirme los ojos a cosas que ni siquiera sé. ujú, Em, Y siempre ha sido distinto, como dije, fue una razón o la otra. Em, yo amo a mi país, amo a México y no tuvo que ver con algo que ya me quiero ir de aquí, o con motivos personales, familiares o de pareja o de amigos. No fue una escapatoria, ujú, fue fue una motivación a crecer. Y yo soy ujú, periodista de corazón, fui periodista en México 10 años, y buscar otras historias, incluida la migración, fue algo que también fue un gran motivo por el que lo hice y no fue fácil, no fue una ujú, decisión de un día o no de meses, tomó años, tomó mucho esfuerzo también de otras personas que me apoyaron, de mi familia. Y Y al final creo que soy una persona muy aventada no en todo, pero en, en esto sí. ujú, Creo que siempre lo he sido, siempre he viajado sola, siempre he tenido esa curiosidad de conocer el mundo y hasta ahora la tengo, no solo de Estados Unidos, sino de conocer más y más. Creo que ujú. en general esa ha sido mi motivo. ¿Qué tal tú? Sí. Sí, hay mucho de lo que contás que también me resuena conmigo. Como mencionaba, digamos, crecí en un entorno donde estaba rodeada de historias y de migrantes y, digamos, aprender escuchar el español constantemente mezclado con italiano, con portugués, con gallego y después empecé a aprender idiomas mientras era adolescente y para mí eso siempre fue una zona de confort. Aprender idiomas, aprender sobre distintas culturas. Después eso se traducía en el interés en cuestiones como modelos de Naciones Unidas y pensar, digamos, en una carrera que fuera más global, incluso diplomática y demás. Y bueno, un poco eso fue llevando como a expandir esa curiosidad. Y en esa curiosidad fue que básicamente justifiqué a mis padres que yo necesitaba viajar para poder practicar todo lo que yo estaba aprendiendo. Em, y mi familia siempre fue una familia donde no necesariamente teníamos muchos lujos, vivíamos, digamos, de manera relativamente cómoda, pero siempre cuidadosos con la administración financiera, pero siempre sí lo que iba a haber iba a ser inversión para educación. Entonces esa también fue como mi forma de decir, bueno, esto es parte de mi educación, necesito salir al mundo a testear si los últimos no sé, 10 años de aprender inglés funcionaron y puedo hablar en inglés en un lugar completamente distinto. Y así fue como justifiqué mi primer intercambio
justo después de terminar la secundaria y vine a Boston por un mes a practicar mi inglés. Y tener la oportunidad de vivir durante un mes en un dorm internacional con gente de muchísimos países distintos, practicar los otros idiomas que estaba aprendiendo, no solo el inglés, eh, me cambió la vida completamente. Y recuerdo incluso, siempre menciono escribir en mi diario de viaje a la vuelta, ya en inglés, porque estaba practicando mi inglés, pero escribir básicamente que yo sabía que eso era como una pequeña, un pequeño trailer de lo que mi vida podía ser. Y no sabía exactamente cómo eso se iba a jugar, pero sabía que por ahí venía la cosa. Mm, Y, y a partir de eso, después tuve la oportunidad de practicar mi francés, mudándome a París como estudiante durante todo un semestre. Y ya después de eso, pensar, digamos, cuáles eran las opciones a futuro, y una de ellas era estudiar un doctorado. Y eso se convirtió para mí como en una avenida donde se juntaban lo que yo más disfruto, que es la curiosidad aplicada al estudio y al aprender, con la idea de construir un segundo paso en mi vida personal y profesional que fuera en otro país. ujú. Y fue así como después de varios años de planear, prepararme, pasar por todos los requisitos, entregar todas las aplicaciones y demás, finalmente me mudé a Estados Unidos como estudiante de doctorado aquí en Maryland, y eso ya fue hace ya 12 años, y desde entonces he estado principalmente basada acá, yendo y viniendo con Argentina, pero en general en estadías de no más de 4 meses quizás, estando en Argentina y después viniendo de vuelta. Así que sí, esa ha sido mi experiencia hasta ahora. ¿Cuántos años tenías cuando te mudaste por primera vez? Me mudé em, a los 25. Vine a Estados Unidos a los 25, que también eh, es interesante porque parte de cómo pensar, digamos, las alternativas o lo que uno quiere hacer o puede hacer, creo que se va formando en función a em, como, como esta, es como si uno fuera viendo cómo todas las decisiones se van concatenando y es difícil volver a una rama anterior, ¿no? Si uno lo piensa como las ramas de un árbol, es como que uno va viendo cómo se van formando las ramas y las hojas, pero después es difícil como imaginarse lo que una rama alternativa sería. Y para mí Ujú, es un poco eso, en el sentido de que lo la versión adulta de mí misma que yo conozco es una versión que se ha formado inmersa en esta idea de crecer en mi adultez como inmigrante también, en esta práctica constante de construir en el medio de la incertidumbre en todos sus niveles. sí, Em, y eso también lo hace a veces como difícil imaginarse qué podría haber sido en otro momento. claro. Que me da curiosidad cómo lo pensás vos en tu caso, donde también has tenido, digamos, la posibilidad de mudarte a distintos países y de volver también a México y después volver de nuevo a Estados Unidos. Sí, sí, creo que va, va de la mano con esa curiosidad también de la que hablas y que en mi caso, yo creo que la última vez y de la vez que me he quedado más tiempo, llevo en Ujú, Estados Unidos casi 7 años, ujú, viviendo en Boston y creo que en esta última ocasión fue una oportunidad laboral que yo creo que había soñado desde hace mucho tiempo, en el mm, sentido de que como periodista siempre mm, buscas esa audiencia, ese impacto, ese cómo voy a ayudar a generar un contenido en el mundo real. ujú, Y, y fue muy distinta a la vez pasada que me mudé aquí, que fue por una maestría, que me encantó, pero fue una experiencia de estudiante que viví muy diferente. Y ujú, entrar al mundo corporativo gringo, ujú, fue
fue un shock que no me esperaba, pero también una oportunidad que no podía decir que no. Ujú. Em, y, y fue para trabajar en Google, que también fue una empresa que, o sea, creo que como periodista no me imaginaba que podía trabajar en tecnología, en algo Ujú. así tan grande. Em, y fue un contrato temporal, entonces iba con la expectativa de vivir en Estados Unidos un año y regresarme a México, pero para mí valía la pena solo por eso hacer ese cambio, pero fue como un shock de no solo sal de tu zona de confort, Ujú. sino que adáptate a la vida laboral, consigue un departamento, paga impuestos, ten un sueldo y empieza a ver cómo es la vida, qué tan cara es la vida aquí. Ujú. Entonces todo me llegó como de sopetón, Claro. en un instante, en muy poco tiempo. Ujú. Entonces siento que mi nivel de adaptación tuvo que ser rápido y fuerte, porque no solo tenía que adaptarme a mi nuevo trabajo y a trabajar en una empresa tan grande, sino que Ujú. tenía que vivir sola, como una persona literal adulta Claro. en un lugar nuevo. Y también hacer todo esto sola es difícil, a pesar de que, por supuesto, tuve apoyo siempre, Ujú. emocional y sabía que podía regresar en cualquier momento, pero creo que eso es algo que que sí, de las personas con las que he hablado y lo han hecho solos, solas, es distinto. Ujú. Creo que también fue así para ti, ¿no? Sí. Lo hiciste sola. Sí, de hecho, aprecio que menciones esto como las diferencias en tus experiencias entre una y la otra, porque también yo lo veo mucho jugarse cuando, por ejemplo, hablo con muchos estudiantes que lo están pensando ya sea para, digamos, tener una experiencia de corto plazo o, digamos, hacer para un programa, una certificación de quienes ya lo están haciendo de una manera como más, más de mediano y largo plazo. Y lo que es interesante en esos contextos también, que es un poco como vos lo decías, eh, el hecho de hay distintas vamos hacia distintas experiencias con distintos niveles de contención también. Ujú, Entonces, una de las diferencias que yo más noto, por ejemplo, es cuando nosotros venimos como estudiantes internacionales, hay cierta cuestión de anclaje que uno tiene, porque tiene un programa, que tiene un contexto, hay una institución que abre ciertas puertas a conectar con otros, a generar comunidades de otra manera, ¿verdad? Cuando uno viene para un trabajo, también hay de eso, pero ya es de una manera distinta, ya no es lo mismo y con las mismas expectativas. Y quizás uno, por ejemplo, recuerdo varias de las entrevistas que he tenido en Lucky to Be Here, donde, digamos, la multiculturalidad en un espacio académico es entendida y vivida de una manera muy distinta a la multiculturalidad en un espacio laboral, ujú, donde quizás hay mucho menos gente que se puede conectar con esa experiencia o entender lo que estás atravesando mientras te estás adaptando a ello. Y en mi caso, siempre he sido muy agradecida de tener la posibilidad como de esa contención inicial en, digamos, como estudiante de doctorado en la universidad en donde estudié y que a partir de eso poder también generar otras comunidades, otros espacios y aprender y, digamos, de alguna manera adaptarme y crear una vida que fuera por fuera también de la universidad, que a la hora de hacer los distintos cambios profesionales que he hecho, también pudiera contenerme y ayudarme a acompañarme. Y aún así, como vos decís, una puede estar completamente agradecida y reconocer el valor y la importancia de todas estas comunidades y recursos y apoyo, incluso, digamos, escuchar a mi madre decir, bueno, tu cuarto siempre está disponible, lo cual ujú, no, ujú. no queremos necesariamente considerarlo como opción, pero es una opción y es un privilegio poder tener esa opción, pero aún estando, uno puede sentirse solo aún estando rodeado de gente. Ujú. Creo que eso
habla un poco de también las experiencias que hemos tenido y de las que hemos conocido a través de nuestras entrevistas, de esta idea donde sí, uno puede sentirse muy solo en ese espacio. Incluso hoy mismo, después de ya sea 7 años, 12 años en una misma comunidad, teniendo comunidad, digamos, en todos los sentidos posibles, no hay mucha gente que entienda lo que pasa internamente por nuestras mentes mientras estamos atravesando cada uno de estos espacios y las decisiones que son consecuencias de decisiones que hemos tomado, que quizás no las sentimos desde el arrepentimiento, pero las sentimos desde la pesadez de que son consecuencias importantes, Ujú. eh, Sí. en todo sentido. Pero bueno, Sí, sí, te entiendo. Y me da curiosidad de qué fue, qué parte de esa pesadez fue más pesada para sí. ti. ¿Cuál, cuál recuerdas que Una, fue fuerte? Ujú. sí, una que de hecho fue bastante reciente. Y siempre pienso, por ejemplo, en una serie de entrevistas en otros podcasts que he dado en los últimos años, donde yo siempre cuento que una de las motivaciones más grandes para lanzar mi compañía, para ser emprendedora full time, fue tener la posibilidad de tener la libertad y la flexibilidad de poder estar donde quiero estar cuando necesito estar y cuando quiero estar, Ujú. ¿no? Y en ese sentido hubo una serie de cuestiones familiares que realmente sirvieron para mí como disparador de decir, ok, si estoy lista para hacerlo, lo voy a hacer, y aunque no esté lista, si las condiciones están dadas, lo voy a hacer, porque quiero estar con mi familia en los momentos que importan. Em, y, y me ha ocurrido en este último tiempo que aún haciendo todo este trabajo de construcción, han habido momentos en los que no he podido estar. Y no he podido estar porque por cuestiones que están fuera de mi control. Pero necesitar sentarme con ese dolor y con esa eh, con, con sí, con esa incomodidad también de decir, todas las decisiones que tomé fueron precisamente para no estar en la situación en la que estoy en este momento. Y sin embargo, es necesario que esté, porque si esto es lo que yo estoy construyendo a futuro, no todo va a salir de la manera que lo espero, que lo quiero, y esto también es una consecuencia de las decisiones de vida que he tomado. No porque sea intencional que no pueda estar en un momento importante, pero porque tengo que aprender a estar de otras formas cuando no puedo estar en persona. ¿Y qué otras formas has encontrado para estar? La presencia va más allá de la presencia física. Entonces, aprender también a observar y a estar presente y a ser un ancla emocional, incluso cuando no estoy en persona, ha sido para mí uno de los aprendizajes más grandes de los últimos meses. Que no quita que, obviamente, en el momento que yo pueda estar, obviamente voy a Sí, intentar sí. estarlo, Ujú. pero también aceptar que no siempre va a ser de la manera que quiero. Claro. Y eso, hay gente a la que le pesa lo suficiente como para decidir no seguir en este camino y deciden volver, y hay gente como yo que en este momento en particular, cuando me siento con esta situación y con estas decisiones, decido afrontarlo de otra manera y apostar a que vale la pena. Sí. Y quizás en 2 o 3 años tenemos una situación distinta y respondo de otra manera, pero me parece que también parte del desafío que afrontamos nosotros es que constantemente tenemos que estar en diálogo con nosotros mismos sobre esto, porque requiere Ujú. un nivel de intencionalidad mucho más fuerte. Me da curiosidad qué surge para vos, o qué Sí, experiencias que quizás te recuerda cuando hablamos de esto. sí, creo que lo que dices es súper importante, que de las partes más difíciles es no poder estar, porque la vida pasa siempre inesperadamente para las personas que están lejos Ujú, y es imposible estar para todo. ujú, Em, y yo soy una persona que en general tiene mucho FOMO, como, como ujú, dicen los gringos, y, y me da, sí, no solo tristeza el no poder estar, sino que sí la comunicación a distancia em, es difícil. En mi caso,
creo que la he tratado de cultivar lo más posible, pero nunca será lo mismo y es algo que también siento que para los que se quedaron, bueno, y cada caso es distinto, comunicarse con la persona que se fue es distinto a cómo la Ujú, persona que se fue quiere comunicarse con ellos, tal vez. Y llegar a un punto medio, en mi caso también me ha costado trabajo porque la persona que está sola, entre comillas, ujú, tiene, bueno, yo he tenido mucho más eh, em, esa soledad que ha ido cambiando conforme los años, porque he creado mi propia comunidad aquí también, pero sí, nunca es lo mismo a tener ese espacio súper seguro con el que creciste y que de ujú, repente se va, pero no se va. Está ahí, pero no está. Y eso es algo que para mí ha cambiado y tal vez ha sido una lucha constante que creo que no se va a ujú. acabar. Sí. Como que siempre supe o siempre traté de que esto se va a mejorar, esto va a fluir más, Ujú, estas relaciones a distancia van a ser mucho mejor mientras las dos partes aprendan, pero es un trabajo. Creo que de toda la vida mientras esté lejos. Sí. Ujú. Y sí, hay algo de la sensación de pertenencia que se rompe, que no se logra recomponer. Y en parte, de hecho, esta es una conversación que he tenido con varios invitados sobre, sobre todo en nuestras culturas, donde es- estamos tan enraizados en la idea de familia y en la idea de comunidad, y de golpe ser el que se va o el Ujú. que expande los horizontes de lo que puede ser, viene con un costo, pero también con un shock a todo el sistema. Y cada sistema reacciona de una manera distinta, pero me parece que en tu caso, como en el mío, eh, hace también que quizás todo lo que se da en lo cotidiano, en ese sistema, cuando nosotros nos vamos y queremos generar algún tipo de extensión de eso, es muy difícil lograrlo. Y lo he usado varias veces cuando hablo de cómo se siente esta idea de que, por un lado, entendemos que obviamente no vamos a estar todo el tiempo al tanto de todo, aun si estamos conectados todos los días, eh, ya sea por mensaje de texto, por videollamada, incluso estando conectando todos los días, uno se va a perder de cosas y uno sabe que ese va a ser el caso. Pero hay cosas que quizás pesan más que otras, que duelen más que otras, y uno tiene un poco esa sensación como de tener la nariz contra la vidriera mirando hacia la juguetería. Sí, Y sí. entonces Mm. todos están, digamos, juntos y entienden y no necesariamente entienden la profundidad del peso emocional para nosotros que estamos del otro lado y que queremos seguir perteneciendo, pero pertenecer requiere otro trabajo. Y que también es difícil de navegar muchas veces porque no sé si te ha pasado también de escuchar de cosas como, bueno, fuiste vos la que eligió esto. Sí, sí, mucho. Ujú. Y es cierto, y lo elegí y lo sigo eligiendo, y sigo teniendo la suerte y el privilegio de poder vivir esa elección, pero eso no quita que hay un peso y un sentido de que uno no termina de pertenecer ya ni siquiera a los lugares donde pertenecía antes. Em, y por otro lado también a veces se encuentra con otros miembros del sistema verbalizando sus propias experiencias emocionales sobre esta elección, eh, que tampoco son conversaciones fáciles muchas veces. Sí, sí, totalmente. Que me quedé pensando un poco en la parte cultural que mencionas y como si los latinoamericanos somos muy así de familia primero para todo y conforme te alejas, esa sigue siendo una prioridad. Bueno, pero cambia y tú cambias. Y como dices, vivimos como en el medio, porque yo cuando vuelvo a México no me siento la persona que ujú, era cuando vivía ahí. Em, E incluso no es que no me sienta mexicana, sino que ujú, no siento
tal vez pertenezco ahí como pertenecía antes y no Ujú, por de una forma negativa, sino que no sé si quiero ser esa persona ya. ujú, em, y es difícil de explicar porque tampoco me siento de aquí, ujú, no me siento estadounidense, no siento, me sigo sintiendo diferente aquí, no importa casi donde esté. Pero hay una parte mía que sí he aprendido como a abrazar que soy diferente a comparación de cuando llegué, ujú, que, que quería ser, a pesar de que sabía que era diferente, quería ser como los demás y que ujú, no mi acento, como me veo, lo que sea, no me separara tanto. ujú, Y con el tiempo, ese vivir en medio sí es algo que me ha dejado de molestar como lo hacía antes. No sé si ujú. es tu caso también. Sí. Mm, Uno con el tiempo tiene la suerte de poder aprender a encontrar cuál es ese sentido de pertenencia perteneciendo a uno mismo. En ese mm, entendimiento de que somos, a mí me gusta pensar en mosaicos. Que somos, digamos, nuestras vidas son mosaicos donde traemos de dónde somos, en dónde estamos, a dónde vamos, con quiénes, todos esos espacios de los que somos parte de distintas maneras, y eso no necesariamente va a encajar en ninguno de los espacios en los que solíamos estar o solíamos encontrar comodidad en ciertos momentos. Em, y yo lo noto, por ejemplo, en cuestiones que, que ya son como muy mías. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, me pasa es que yo en una cultura como en la que vivimos, yo extraño tener más tiempo de calidad con mis seres queridos, incluso mis amigos acá, ¿no? Entonces, tener cuestiones como, por ejemplo, en donde vivo, en Argentina, donde el barrio es una presencia muy fuerte y entonces los vecinos vienen y te tocan la puerta y hablas un mm, rato, o viene un familiar y pasa a saludarte. Es una experiencia que hoy por hoy no he vivido hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, también vivir acá me enseñó la importancia de poder coordinar mis tiempos y establecer ciertas cuestiones de, bueno, ahora no puedo recibir visitas, necesito estar haciendo esto o esto otro, mi tiempo no es tan disponible, entonces planeo y planeo juntadas con amigos y demás. Y entonces después voy a Argentina y me choca cuando alguien pasa sin avisar. sí. Entonces es como Mm, que uno mm, entiende cuáles son los beneficios de ambas y lo quiere como de alguna manera traer, digamos, junto. Y claro, después estoy en Argentina y menciono algo de ese estilo, no estás muy gringa. sí. E incluso Mm, mis amigos de Argentina que también siguen, digamos, con esas, con, con, con esas costumbres, también quizás es como, ay, no, eso es muy gringo. Y es como, bueno, yo mm, todavía tengo el amor y la necesidad de comunidad y de espacios compartidos, pero me gusta tener un calendario. sí. ¿Y cómo has absorbido esas partes gringas que lo que éramos o no, Ujú, también viviendo aquí las absorbes y que sí, llevas contigo y ya son cosas pequeñas tal vez, pero que ujú, sí. Sí, y también he entrevistado gente que sienten que regresan a sus países y han sentido ujú, es que ya esa parte ya se me quedó y regreso con eso y hay algo aquí que de la cultura que ya me choca como ujú, reverse culture shock. exacto. em, y ya no soy la misma, entonces Ujú, para acá, para allá, pero sí, totalmente. sí. Y hay otra también, digamos, he tenido la experiencia, digamos, en otra dirección también, que por ejemplo cuando me mudé, no me mudé con mate, porque yo estaba acostumbrada a tomar mate con mi familia o con mis amigos, pero no sola, y no me gustaba tomar mate sola, entonces no tomé mate en Estados Unidos por una década más o menos. ¿Cómo Eh, mate? Mate ¿Qué? es una bebida, de hecho tengo el mío acá. Ah, mate, sí. Es una
Es una bebida que Ah, tomamos muchísimo sí, en Argentina, en Río de la Plata, de hecho, que uno toma yerba mate y en general es una bebida que uno puede tomar solo o la puede acompañar y es como, digamos, lo va compartiendo. Y como yo estaba acostumbrada a la versión de compartirlo, no lo tomaba por mi cuenta y durante los primeros 10 años no tomaba mate. Quizás si algún amigo argentino tenía, sí tomaba con ellos, pero no era una costumbre. Y en los últimos años, sobre todo estando mucho más sola en construir mi propia compañía, trabajar por mi cuenta, estar como mucho más ensimismada, volví a tomar mate. Y el mate hoy es mi compañero en el día a día, de una manera que no lo había sido durante la primera década de vivir acá. Entonces están como también esas costumbres que vuelven de otra manera, aún después de muchísimo tiempo de estar lejos. totalmente. Qué Ujú, interesante que te sí. acompaña todos los días. Ujú. Me da curiosidad si hay algún ejemplo en tu caso que te hace pensar en esto. Sí, creo que también tiene que ver con comida, bebida. Ujú, Cuando voy a México siempre traigo como snacks, como ujú, cacahuates y cosas que puedo comer aquí, porque como que acabo el día y para mí comer cacahuates con chile es una ujú. cosa que siento que ya puedo descansar y tomar una cerveza con esto, ¿no? Lo que sea. Ujú, Y sí, siento que también en muchas partes, bueno, trabajando en el mundo corporativo de aquí, creo que no me he dejado llevar por esta personalidad gringa que ujú, me sigue sin gustar en muchas personas y ujú, que es que en Estados Unidos, entre más entre más loud seas ujú, en las juntas, el trabajo, o sea, como que son de una personalidad muy orgullosa, yo creo que desde que ujú, eres niño hasta que trabajas, de ujú, tener buenas calificaciones, ser el más participativo en la clase, tener la respuesta antes que nadie más, muy competitiva. ujú, Y de eso me he dado cuenta más y más conforme más trabajo aquí. Y hay una parte mía que no fue así, ujú, no fue así culturalmente y no fue así de mi propia personalidad. Yo en la escuela era una persona que tenía malas calificaciones, la verdad es que me portaba mal o a veces era muy tímida, ajá, y conforme trabajé en México, eso no, digamos que se fue como corrigiendo, ujú, em, pero llegando a Estados Unidos también sentía una presión muy fuerte por ser así en el trabajo. Y ya con el tiempo me fui dando cuenta, o sea, sí debo adaptarme, pero no voy a cambiar mi personalidad por pertenecer a a una idea de lo que debo ser aquí. ujú, Entonces, como abrazar esa parte cultural que tengo y esa parte de mi personalidad que tengo, que dice: No tengo que ser la persona que más habla en este lugar ujú, para que los demás sepan mi valor, para que sea, una persona que aporta en este lugar, mm, esa idea que existe aquí de, compite, 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 es algo que no sigo sin querer, em, ujú, y y con el tiempo, como que he abrazado más esa parte mía que quiero seguir, ujú. teniendo. No sé si Es, eso in- es interesante cuando mencionas eso porque yo tuve un poco la experiencia inversa, en el sentido de que típica hija mayor, primera en la familia de graduarse y, digamos, y hacer un montón de las cosas que he hecho. Siempre he tenido como esa mentalidad y esa presión de ser buena alumna, de destacarme a través de ello, de estar constantemente aprendiendo y, digamos, también mostrando resultados de ese aprendizaje. Y de hecho, no sorprendentemente, eso ha formado parte de mi camino, de hecho, viniendo a hacer un doctorado. Em, pero lo que me ha ocurrido a través de ese proceso fueron 2 cosas. Por un lado, aprender que, no sé si ha sido tu caso, pero una de las cosas que, digamos, con las que yo crecí muchísimo es esta, lo que, digamos,
he aprendido de las experiencias de mis abuelos y de mis padres, muy en la mentalidad inmigrante de trabajar duro, bajar la cabeza y tu trabajo va a hablar por sí solo. Y así he sido durante muchísimo, muchísimo tiempo, pero a medida que uno va avanzando, uno también va entendiendo que muchas veces eso termina perjudicándolo a uno, porque hay culturas de trabajo, digamos, y académicas en todo sentido, donde aunque uno haga las cosas para ser visto y que el trabajo merezca el reconocimiento, no necesariamente lo va a recibir. Entonces, también estuvo como ese proceso de desaprender que yo también puedo demandar el espacio que merezco, porque no siempre lo van a reconocer como tal. Y eso para mí fue un choque cultural grande, porque fue desaprender todo lo que yo había aprendido, que me había traído hasta acá, para poder entender cuáles son los próximos pasos que yo puedo tomar en un camino que ya es completamente territorio nuevo, no solo para mí, sino para todos los que vinieron detrás mío. Em, y Ujú. a su vez, eso en paralelo con esta idea de que cuanto más uno da, más van a pedir de uno. Entonces, Total. no siempre el overachieving o el grind de seguir y seguir y seguir y seguir es beneficioso para uno mismo también. Entonces me ha pasado como un poco esos dos, donde la mentalidad con la que yo me mudé y trabajé durante muchísimo tiempo es distinta de la mentalidad que tengo hoy, no porque deje de trabajar fuerte o trabajar duro, y de hecho sea, eh, en cierto sentido, ser mi propia jefa también soy una jefa bastante complicada, pero, pero está también esa sensación de reconocer que hay un balance que necesita existir, que no existió como modelo a seguir Ujú. alrededor mío y que también rompe un poco con la cultura en la que vivimos hoy por hoy. Sí, sí, muy cierto. Aparte de que somos de una cultura, bueno, y dime si estoy mal, pero la cultura latinoamericana es de mucho, y sobre todo para las mujeres, que decir que sí a todo, trabajar Ujú, duro, pero, o sea, de mañana a noche, em, y priorizarte a ti mismo va como muy en segundo plano, y ujú, yo también crecí así con esa mentalidad. E incluso regreso a México y veo hasta mi familia trabajar de una forma en la que digo, yo ya no quiero trabajar de esa forma, ujú, porque se me hace como abandonar otras partes de mi vida que ya no quiero abandonar. ujú, Em, y, y sí, como tener o sea, siempre es difícil tener una separación súper clara entre el trabajo y tu vida personal, ujú, pero sí, o sea, como fui dándome cuenta también que el trabajo no lo es todo, que tu trabajo es y tus pasiones son gran parte también, y en tu caso parece que también fue así, de lo que ujú, te llevó hasta aquí, donde estás ahora, y en tu caso, hacer tu propia empresa, y seguir creciendo y tener esa ambición totalmente, pero no es quien tú eres, ujú, em, eres mucho más que eso. Em, Sí, y que al final del día, en los momentos más difíciles, ya sea como inmigrante o como profesional, siempre estamos rodeados de momentos de mucha incertidumbre. Y en los momentos de mucha incertidumbre es algo que siempre, que creo firmemente que lo he vivido y que también acompaño a mis clientes en el proceso también. em, en esos momentos la ilusión de seguridad que uno tenía por dónde trabajaba o cuál era el título que tenía o el tipo de trabajo que tenía, es una de las primeras cosas que se pueden caer. Entonces, en esos momentos, el anclaje, la sensación de seguridad que uno puede recibir, la recibe cuando puede volver a quién es uno y cómo es y cómo puede pararse ante esos momentos de incertidumbre. Porque una de las expresiones que uso muchísimo cuando hablo de crear una carrera, pero también una vida que es distinta, ya sea porque estás
porque inmigraste o porque decidiste hacer un camino que no es conocido alrededor tuyo necesariamente, es que uno construye castillos en el aire. Mm, Y uno espera que el castillo sea lo suficientemente fuerte como para que las tormentas no lo disuelvan. Pero ujú, parte de evitar esa disolución tiene que ver con la fortaleza y la suerte de conocerse a uno mismo para poder encontrarse en cada una de esas tormentas mm. y sostenerse más allá de el salario o el título o la organización en la que uno trabaje, porque todo va y viene. Totalmente. Me encanta eso. Lo voy a usar para mis propios propósitos. Me parece ¿Te, bien. te imaginas quedándote en Estados Unidos, Analia, Ujú. te imaginas más regresando? Que yo sé que eh, una bola de cristal es muy difícil, pero qué te gustaría a ti para tu futuro? Mi visión y mi objetivo es un poco de todo. Mi sueño y para lo que trabajo y lo que sigo trabajando y cruzando los dedos y esperando que todo se alinee, es poder crear puente, es poder que mi vida sea puente. Y en ese sentido, digamos, estoy tomando los pasos para, bueno, pensar en un futuro de largo plazo en Estados Unidos, pero sin dejar de lado el poder ir y venir, y de hecho explorar otros espacios y otros lugares que puedan construir, ser parte de ese puente. Em, Se me hace difícil imaginar cómo esa experiencia sería, más que nada porque uno ya está muy acostumbrado incluso a ir y venir entre Argentina y Estados Unidos muchas veces, entonces es como ya, ese es un poco la zona de confort en este momento. Pero sí me gustaría seguir explorando y abriendo camino en esa dirección, y es mucho del trabajo que hago y que busco hacer. Porque además también hay una frase que yo digo mucho que es cuando las ideas o semillas iniciales de lo que estoy haciendo hoy empezaban a formarse en mi mente, siempre lo pensé desde la perspectiva de que toda victoria que yo tenga, todo beneficio que yo tenga del trabajo que haya hecho, se pueda convertir en un recurso para otros. Y en ese sentido, incluso el podcast Lucky to Be Here empezó también con esa idea de que yo siendo la primera en mi familia de considerar vivir en el exterior de esta manera y haciendo todas estas cosas que estoy haciendo, incluyendo empezar una compañía en otro país, em, todas estas cosas han sido también en comunidad, porque yo he aprendido a través de las experiencias de otros. Si no hubiera sido por la gente, los mentores, la gente que he conocido a lo largo del camino y sus historias, no hubiera tenido la inspiración para saber lo que podía ser posible más allá de lo que yo veía. Y poder tener iniciativas como Lucky to Be Here u otras similares, o incluso yo contar mi historia en distintos espacios, es también una forma para mí de como dar hacia adelante, de poder decir como, bueno, yo nunca voy a decir porque yo lo hice, podés hacerlo vos, porque eso no es cierto para mí, me parece que hay muchísimo daño cuando uno lo dice de esa manera. Mm, Pero sí lo que puedo hacer es contarte cuál fue mi experiencia, cuál es mi aprendizaje, cuál fue mi historia, porque quizás hay elementos de eso que te pueden dar ideas o inspirar a pensar de otra manera. Y ese es mi objetivo, ya sea contando la mía o la de otros. Y creo que todas las oportunidades, espacios e iniciativas que me permitan seguir creando ese tipo de recurso para otros, mientras también exploro lo que yo soy capaz de hacer, me llenan muchísimo. y creo que es algo que ya estás haciendo totalmente. Se ve Ujú. de lo poco que sé de ti. Gracias. ¿Y qué, qué tenés en mente vos respecto a tu propio camino? Eh, Se relaciona con mucho de lo que dijiste al principio también, que es crear un puente, y estoy en ese proceso también, crear un puente entre México y Estados Unidos constante, que creo que he creado bastante, pero lo quiero mucho más presente en mi vida o crear ese puente que en otros países también. Quisiera pasar más tiempo en otros países que tengo en mente Ujú. y que veo en mi vida y en este momento.
estoy a punto de empezar un trabajo que me emociona muchísimo, sigo haciendo lo que me encanta, que al final es el periodismo y trabajar en tecnología y seguir creando contenido a través de mi full-time job Ujú, y del podcast también, que me ha encantado hacer y es algo que no me esperaba, ujú, pero quiero seguir contando estas historias y para mí eso es lo que profesionalmente me llena, pero como decía antes, hay otras cosas en mi vida que me están llenando mucho que tampoco me esperaba. Em, aprender Aprender afuera del trabajo es ujú, algo que me está en este momento llenando muchísimo y que es otro puente para hacer otras cosas. Por darte un ejemplo, ahorita me estoy certificando para ser maestra de yoga y que ujú, es algo que quiero hacer en otros países también, que puedo hacer un negocio de eso. Como que me emociona mucho la idea de crecer esa curiosidad en otras ujú, partes que nunca jamás me imaginé que podía hacer. Y seguir aprendiendo, seguir cultivando esa zona de no confort, ujú, aparte de lo que he hecho siempre. Em, y, y creando mi familia aquí también ha sido algo súper, súper valioso para mí y que quiero llevar conmigo en todo ese proceso. Yo estoy casada, ujú, llevo casada 2 años y medio, estoy esperando a mi primer bebé, que es algo que me emociona muchísimo también, y cómo voy a entablar esa relación ujú, cuando viaje con esa persona y le enseñe miles de cosas de mi propio país y de este país. Creo que ujú. para mí tener esa compañía que yo, o sea, hasta ahorita hablando de eso me da mucha emoción Sí. cómo lo voy a llevar a mi propia vida. Entonces, Y primero que, bueno, siento la piel de gallina mientras sí. compartís eso porque Mm, eh, es un regalo enorme y que también espero poder atestiguar a través ujú. de tu historia y de tu trabajo cómo se siente eso, que ya es otro nivel de todo esto que estamos hablando hoy. Sí, sí, es algo que tampoco me imaginaba, pero y también una forma en la que he cambiado, yo, si me hubieras preguntado hace 2 años siquiera si yo quería esto, te hubiera dicho que no, Ujú, pero es algo que conforme más lo pienso y más me he visto a mí misma como desde fuera, ujú, es algo que me ha tomado mucho tiempo llegar pero ahorita estoy en un momento en el que todas estas cosas que están pasando, sí las estoy tratando de abrazar después de 2 años de mi vida muy difíciles también. ujú. Hubo retos gigantescos y en momentos en los que ya he querido tirar la toalla e irme de este país, por supuesto, seguramente te ha pasado en algún punto, Ujú. pero aquí seguimos y no sé qué va a pasar, pero eso es lo que quiero. Mm, Sabremos en otro momento en el que sí, cruzaremos entrevistas y nos pondremos al día nuevamente. totalmente. Qué lindo Muchísimas platicar contigo. gracias. Igual. Igualmente, ha sido un Mm, placer y bueno, también un placer, un experimento y bueno, esperemos que también quienes estén escuchando puedan sentirse acompañados y vistos en sus propios caminos mientras seguimos creando puentes. totalmente. Y que sigan escuchando nuestros podcasts, que es Ujú, también otra forma de enterarse de otras personas que están viviendo algo parecido y que puede darles una puerta a eso, que es ujú. muy padre. No estamos Mm, solos. sí. Muchas gracias, Anelia. Igualmente. Gracias por escuchar este episodio. Espero que esta conversación con Analia te haya recordado que no hay una sola forma de moverse, de emigrar, de descubrir cómo tu propia historia es muy distinta a los de los demás y al mismo tiempo nos parecemos en muchos sentidos. Si disfrutaste de este episodio, te invito a escuchar el podcast de Analia también, Lucky to Be Here. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Mariana y nos vemos en el próximo episodio. Bye.